Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por 100% México, acercándote a México siempre. Visita las sucursales o entra en 100%mexico.es. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Hoy viajamos hasta México, pero de forma metafórica, porque esta chica es mexicana, pero vive en España, tiene muy poquito viviendo aquí, me ha estado contando que tiene solamente un año, pero conoce bien el país porque ha venido de vacaciones muchas veces. Ya nos contará por qué, cuáles son las circunstancias, si le gusta o no le gusta, cómo se siente. Pero antes quiero presentarla y le quiero preguntar, no sé si su nombre es Isidora o Isadora. Tengo ahí una confusión. Isadora. Isadora, bienvenida, ¿qué tal estás? Es Isadora. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal estás, Jorge? Me alegro de tenerte aquí. Eres una artista multidisciplinar, ¿eh? Sí, un poco a mi pesar, pero es lo que hay. O sea, lo tengo que aceptar. ¿Por qué? ¿No te Empecé gusta? en un lugar totalmente distinto y pues la vida me fue llevando y la verdad es que estoy muy contenta ahora. Ahora me dedico más a la pintura y también escribo, pero en realidad empecé a los 16 años bailando, haciendo danza contemporánea. Estudié danza en un inicio y bueno, de la danza me moví a la literatura, empecé a estudiar literatura, no terminé la carrera porque me pareció más interesante el periodismo. Me fui a periodismo, empecé a escribir y a viajar y un poco a involucrarme en algunas causas sociales y terminé haciendo activismo con periodismo, con organización comunitaria, con escritura creativa y bueno, un poco ese fue el recorrido. Y en algún momento, pues es el cuestionamiento como me parece que ecológico, político, me llevó a elegir cómo quería vivir y parece que en ese momento quise vivir en una casa en el campo, con mi huerta, hacer una familia, como en este plan idílico que muchos nos imaginamos, como alguna vez me iré a mi huerta. Bueno, pues entonces tuve la fortuna de que mi pareja compartía este sueño y entonces nos fuimos a hacer familia en una casa en Chipilo, en Puebla. Teníamos una huerta y bueno, yo tenía mucho tiempo viviendo allí porque es el campo, entonces tampoco es que fuese yo una agricultora muy, no es que yo produjera mi comida ni tal, ¿no? Pero tenía bastante tiempo, entonces entre el crear una familia, maternar y tal, empecé a usar mi tiempo para leer y para disfrutar la literatura, para pintar y fue así como me involucré más de lleno y empecé a trabajar un poco por mi cuenta en esto y a generar mis procesos creativos y un poco como a autoeducarme en esto. Y bueno, ahora estoy muy contenta porque llegué a España en forma de pintora. Bueno, no sé si me identifico como pintora o como artista, pero creo que sí. Creo que algo que tiene que ver con el arte y la pasión. Y es lo que ocupa el resto de mi tiempo, además de maternar a una niña de 4 años. Entonces, ese es mi camino. Así llegué a España en forma de deseosa de pintar y deseosa de escribir. Oye, pero es muy interesante porque entonces toda tu vida, de una u otra forma, has sido artista, has estado conectada con el arte. Sí, también un poco a mi pesar, porque no era que yo quisiera, sino que siempre había un poco de presencia de familiares que eran pintores y en casa siempre teníamos sus ejercicios de la escuela, ¿no? Y crecí viendo pinturas abstractas toda mi vida en las paredes que eran de mis tíos. Mi papá siempre tuvo muchos amigos y amigas que eran artistas, entonces también la casa tenía las obras de los artistas que eran nuestros amigos, ¿no? Y pues fui creciendo un poco en lugar como de, pues trabajaba de niñera para las hijas de amigos pintores o
o trabajaba como asistente para pintores o para artistas o para escultoras, o trabajaba siempre un poco, eso era lo que estaba como a mi alcance, no era que fuese mi deseo y no era que yo lo buscara, sino que pues así era mi mundo y yo tenía que sobrevivir y trabajar limpiando estudios, limpiando talleres de pintores, ordenándoles los papeles a algunos artistas, haciendo las carpetas de algún artista, ¿no? De alguna pintora, escultora. eh, y sin embargo yo me imaginaba que iba a ser bailarina. eh, en el proceso de estudiar danza me di cuenta de que me gustaba mucho la literatura también y además que siempre había querido escribir y, y me puse a estudiar literatura francesa como a los 22 años. No terminé la carrera, pero fue un mundo que me marcó por completo. Y lo que sí sucedió, algo que siempre estuvo, digamos, presente fue el arte, como yo lo usaba como un desahogo. Cuando estudiaba danza, pues pintaba bailarinas y los cuerpos que pintaban eran de bailarinas y en poses de bailarinas, ¿no? Y cuando estudiaba literatura, pues pintaba a Clitemnestra o a Medea o pintaba a Penélope, ¿no? O pintaba a los personajes con los que yo soñaba, pintaba a los personajes góticos que me gustaban muchísimo de la literatura gótica. Es decir, me interesaban ciertas cosas, pero terminaban siempre en forma de lienzos o de acuarelas en mis diarios o como bocetos y como rayones, y en realidad ese era mi desahogo, ¿no? Lo que sí sucedió fue que cuando empecé a involucrarme con el periodismo, creo que esta intención de acercarnos a la verdad, como de contar las cosas como son, sí me alejó un poco de la visión poética del mundo, ¿no? De esta visión más juguetona y más lírica. En este intento de cambiar el mundo a partir de contar lo que realmente pasó, ¿no? Es como alejarme de la literatura y tratar de contar las cosas como están sucediendo, ¿no? Tratar de ser lo más objetiva posible. Sí, creo que eso me afectó en el sentido en el que no estuve pintando mientras hacía periodismo, mientras entrevistaba víctimas de desaparición forzada o mientras entrevistaba a defensores de los bosques, ¿no? Eso creo que sí era complicado de compaginar. Luego se me acomodó otra vez, pero sí pasó. Oye, pero entonces has estado pintando toda tu vida, de una u otra forma. La pintura ha sido una expresión artística que ha sido natural en ti. Sí, eso fue lo que digamos permaneció siempre y desde que era muy pequeña. Y tuve la fortuna de estar cerca de artistas muy, muy comprometidos y muy comprometidas y que veían en mí algo que yo no veía en ese entonces. Me decían, pero Isadora, ¿qué estás haciendo ahí? Ponte a pintar. Y yo decía, no, quiero pintar. Yo decía como, quiero bailar, quiero cambiar el mundo, quiero escribir, yo qué sé. Y como que me veían un poco no sé si con esta visión maternal, ¿no? De ver en alguien algo que te gustaría que floreciera en esa persona y que tal vez esa persona todavía no lo ve. Y eso me pasaba mucho. Tuve la fortuna de conocer pintores como Alfredo Larrauri, que era un dibujante, arquitecto dibujante mexicano, que bueno, ahora ya falleció, que tenía un trabajo enorme de pintura y de representación de la historia mexicana y un poco escuchando lo que decía y viendo su trabajo y como adoptando ese ojo, fue que aprendí lo que haya aprendido, ¿no? También estuve cerca de Marisol Borner, una pintora de la generación de la ruptura, que también me dio muchos consejos y que en ese entonces yo tampoco me veía como artista, sino como alguien que estaba buscando, ¿no? Un poco en este personaje que siempre sale en las películas, el adolescente o el joven que no sabe qué hacer con su vida y está buscando y luego se transforma en un escritor que no sabe de qué escribir. Bueno, ese es mi personaje, ¿no? Es interesante que digas, te definas como un personaje. Claro,
Sí, no, no lo puedo dejar de hacer. Al final también escribí mucho en mis diarios y lo que escribo termina siendo un poco autobiográfico porque creo que es una voz potente para mí y muy accesible también. Y yo también veo a las personas como personajes y me gusta entender las cosas como dentro de ficciones, ¿no? Como me gusta darle sentido a las cosas eh, como si todo fuese una historia, como si todos fuésemos héroes o heroínas. Y al final esa es mi filosofía y mi visión del mundo, como para mí la épica, lo heroico de hace 500 años o de hace 700 años o de hace 100 años, ¿no? Lo bélico que estaba en la literatura. Creo que ahora hay muchas luchas en lo cotidiano y creo que ahora el héroe es quien consigue llevar el plato a su mesa y quien sobrevive o quien mantiene su espíritu vivo en medio de una vorágine de rutinas, por ejemplo, ¿no? Como eso es lo que me gusta para mí, todas las personas, y creo que es algo que también me dejó el periodismo, como poder hablar con alguien de lo que fuese, encontrar en cualquier historia un poco de chicha, como dicen aquí en España, ¿no? De carnita. Ujú. Encontrarle a todas las personas su relato de vida, lo que les apasiona, lo que los mueve, un poco lo que haces tú también, como vernos en espejos todo el tiempo, ¿no? Y encontrar en los relatos de los otros esa verdad que nos sirve a todos, que al final eso es el arte, como el arte no es de los artistas, el arte es del mundo y el artista pues es un medio por el cual pasa el mensaje, pero bueno, yo qué sé, me estoy yendo súper lejos. Párame, por favor. Para. Pero no, está muy bien. Por favor. Te quiero parar porque se me acumulan las preguntas. ¿Podemos decir que saliste desencantada del periodismo? No, no, en lo absoluto. Desafortunadamente tuve que hacer una pausa por términos de salud, porque me diagnosticaron una condición eh, física, fisiológica, tengo endometriosis y estaba poniendo en riesgo mi fertilidad y mi salud, entonces tuve que eh, ir hacia lo lento, hacia la vida lenta, que era un plan que yo tenía para mis 50 años, pero pues lo tuve que acelerar. Ujú. Entonces dije, bueno, ya fue mucho drama social, mucha política, es muy interesante, me apasionaba muchísimo, pero eh, tuve la suerte de poder parar, ¿no? De poder preguntarme qué quería hacer y cuidar también de mi salud, y eso fue un gran regalo de la vida, poder hacerlo. Eh, antes vivía en la Ciudad de México, nos fuimos a vivir a Puebla, a Cholula en un principio, después encontramos una casa en el campo en Chipilo, la construimos una huerta, construimos un jardín, eh, y bueno, viví ese sueño. Y la vida, con sus olas, nos trajo aquí hace un año porque mi pareja es astrónomo, entonces buscaban astrónomos para el observatorio de Javalambre, que está aquí en Teruel. Y bueno, pues tomamos la decisión de dejar ese sueño que habíamos construido y trajimos a nuestra familia aquí. Ha sido una buena decisión desde tu punto de vista? ¿Estás contenta viviendo en España? Pues yo no sé si hay buenas o malas decisiones, pero porque si lo pienso en esos términos, no lo sé. Tal vez tendría que ponerle fast forward a mi vida y en el último día preguntármelo, ¿no? No, no sabemos. Eh, pero bueno, yo creo que hay que desplazarnos para entender más el mundo y la migración es un proceso duro, es un proceso interesante y justamente eso pues lo dota de riqueza para crear y para trabajar. Al final yo creo que también tengo esa gran fortuna de sentir que si estoy en un sitio árido o si estoy en un sitio aburrido o muy interesante o tal, lo que importa es lo que yo entienda y pueda captar de ese mundo, ¿no? Y pueda sacar de él para trabajarlo en mi trabajo, en mi arte.
Entonces no lo sé, pero por ahora estoy muy contenta porque estoy en una zona de España que, bueno, Teruel tiene un movimiento que se llama Teruel Existe, que no sé si te es Sí, conocido, lo bueno, conozco, sí, sí. y tiene que ver con este intento de reivindicar y de recuperar la riqueza que hay en el entorno rural, por un lado, pero también en zonas de España que se conocen como la España vaciada, ¿no? Como estos procesos que también hemos vivido en México, como de migración campo-ciudad, obviamente han afectado a la vida de las personas que viven en el campo. eh, de muchas formas, hay muchos pueblos aquí que tienen una tasa, me parece que se le llama negativa de crecimiento, es decir, no están creciendo, nacen muchos menos niños de las personas que mueren, ¿no? Entonces, esto pone en riesgo el crecimiento económico y el crecimiento cultural y la permanencia cultural, ¿no? Y la permanencia de las tradiciones, porque no hay mucha gente. Sin embargo, aquí donde estamos hay un proceso interesante de migración, que curiosamente siempre ha habido una mezcla en España, una mezcla de culturas, ¿no? Los judíos, los árabes. En Teruel siempre ha habido también esa mezcla y esa presencia de grupos muy distintos, pero como es una ciudad que se encuentra muy cerca del río Turia, o más bien el río Turia pasa por esta ciudad, el Turia que llega a Valencia y desemboca en el mar, no estoy 100% segura de que desemboca en el mar, pero bueno, Ok. eh, es un trayecto comercial importante y que benefició al crecimiento económico de la zona. Entonces, de cierta forma, sigue siendo Teruel un punto de encuentro de muchas culturas y hoy hay también un proceso migratorio muy fuerte. Hay personas de todo el mundo y a pesar de ser una ciudad pequeña, como de 35, 36 mil habitantes, ves en la calle personas de Latinoamérica, personas del norte de África, eh, personas del este de Europa, ¿no? Y que vienen en condiciones de todo tipo. Entonces es muy interesante porque en la calle puedes escuchar, igual que en Madrid, escuchas ucraniano, escuchas rumano, escuchas, bueno, francés, escuchas personas hablando con acentos latinos que reconocemos muy bien, acentos cubanos. Es muy rico en ese sentido, como que es muy interesante. Entonces, cuando yo pienso en que estoy en un lugar que si bien se parece un poco al campo mexicano porque está alejado, hay mucha naturaleza, eso también es algo muy bonito. eh, eh, Hay muchos bosques, hay muchos senderos maravillosos que recorrer, pero también es un punto de encuentro de muchas culturas y eso lo vuelve un sitio muy rico. Y para mí eso hace que sea una buena decisión, porque no es una ciudad grande, no es una ciudad ajetreada, y sin embargo tiene un movimiento cultural muy interesante y tienen algo que denominamos o que se denomina aquí el orgullo rural, que me parece maravilloso porque no intenta, sino que está defendiendo este modo de vida que también tiene que ver con mis deseos, que es vivir un poco más lento, estar cerca de los procesos más terrestres como la agricultura, estar cerca de ver cómo se produce. Por ejemplo, aquí les encanta el jamón, tienen una producción maravillosa de jamones, ¿no? De quesos. Y bueno, en ese sentido a mí me ha enriquecido muchísimo porque es una zona que a pesar de que algunos le ven como España vaciada, para mí está llena de vida y llena de historias, ¿no? De historias de migración, historias de personas del campo que quieren recuperar y quieren conservar su memoria, ¿no? Su memoria colectiva, su memoria familiar, y eso es maravilloso, de estar en un sitio pequeño, ¿no? A mí me parece que no es casualidad que hayas terminado en Teruel, ¿eh? Porque anda que no hay ciudades en España, pero que estés en Teruel viviendo todo este proceso, me parece que te va a enriquecer mucho como persona y como artista, ¿no? Sí, la verdad, también la ciudad tiene una historia muy interesante, tiene un casco medieval
que bueno, aquí hay castillos, tú lo sabes que llevas muchos años viviendo aquí, hay castillos por todos lados. Y el casco medieval es precioso y además podemos ver cómo la arquitectura del sitio va evolucionando conforme nos alejamos del centro, Ujú. que es algo que ocurre mucho en estas ciudades. En América, bueno, en México, nuestros centros ya son coloniales, entonces no tenemos centros prehispánicos, ¿no? El centro arquitectónico en torno al cual se hace el desarrollo urbano ya es colonial, pero aquí es medieval, entonces es el centro de la ciudad va creciendo y es como si la historia de la ciudad se fuera contando como en capas, como una cebolla. Entonces, entre más me alejo del centro, es como si me acercara al futuro, ¿no? Y ese es como mi desplazamiento temporal, como tipo Ministerio del Tiempo, que llegas al centro y llegas al pasado. Te alejas y bueno, los barrios también tienen una arquitectura muy peculiar. Hay una buena cantidad de edificios que son parte del modernismo, que tuvo un auge muy importante aquí en Teruel. Hay unos edificios preciosos, funcionalistas, hay edificios con Art Nouveau, hay unas cosas muy eclécticas, muy interesantes y que se puede palpar muy cercanamente esa evolución arquitectónica, ¿no? Y también esos deseos de crecer de la ciudad, que es algo que a mí me causa mucha admiración y mucha ternura también, porque Teruel, bueno, la zona de lo que se conoce como la España vaciada, ¿no? Pues digamos que adolece de vías de comunicación y por lo tanto esto afecta a su desarrollo, ¿no? La promesa de un tren, la promesa de un puente, o sea, la promesa de vías de comunicación es algo muy importante para este tipo de lugares, ¿no? Entonces, actualmente todavía existe la promesa de un tren a Madrid y eso es muy bello porque el mismo Teruel ha construido estos grandes como golpes de esperanza hacia el futuro que son sus puentes. Hay un puente precioso que es el puente, me parece, Fernando Cue, y es un puente modernista, si no me equivoco. Y ver ese puente conectando a la Teruel con el casco antiguo y los barrios un poco más antiguos con un barrio que era un deseo de crecer, es al final ver una arquitectura del deseo de crecimiento y de la esperanza, ¿no? Entonces ves esa esperanza en la ciudad de crecer y de abrirse y de permanecer y de al final de sobrevivir. Entonces, bueno, yo estoy fascinada con la arquitectura y con el diseño urbano de esta ciudad. Es muy conmovedor al final. Y me imagino que también será muy inspirador para tu arte, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, una de mis novelas tiene que ver está en proceso, todavía no llega ni a edición tal cual, pero tiene que ver con este deseo de ir hacia los sitios bucólicos, hacia la promesa del campo, ¿no? En esta crisis social que vivimos, ver al campo como esta promesa bucólica de paz y la huerta y al final la autonomía y tal. Pero tiene que ver con el desencanto de este tipo de lugares. Y la segunda parte de la novela tiene que ver con llegar a sitios como este, que son, dicen que las plantas del desierto son las plantas que más conservan la vida, ¿no? Y que al final en los sitios desérticos es donde la vida se afianza con más fuerza, ¿no? Entonces, estos lugares que se están vaciando, mientras hay esta velocidad externa del mundo hipercapitalista, hiperrápido, donde todos tienen que ganar y ser el mejor y competir y formarse y competir y formarse, este tipo de lugares todavía conservan como esta magia de la vida lenta, ¿no? Y del tiempo, de la conversación, el tiempo de la caminata, el tiempo de ir a la huerta. Me gusta mucho ir, por ejemplo, a dejar a mi hija al cole. Vamos a pie y en el camino vemos abuelos que llevan a sus nietecitos y en el camino me cuentan, mira que mis tomates de la huerta y la huerta está aquí a media hora y hoy han crecido súper bien y este calor y tengo que ir a regar mis cosas y como
pues esa vida tan cercana a los procesos de la tierra es muy bonito presenciarla, ¿no? Y creo que además merece aparecer en el arte y tener su espacio también en las expresiones que podamos llegar a compartir, ¿no? Como artistas. Entonces, definitivamente me enriquece a la hora de escribir. Además, me da mucho tiempo para leer, para pensar, para caminar los parques. Creo que no hay mejor manera de asimilar y de hacer síntesis mental y también síntesis como emocional de las cosas que caminando, viendo árboles. Creo que eso es algo que me ha ayudado mucho. Estás disfrutándolo muchísimo. No echas de menos, no extrañas la Ciudad de México, ¿a que no? La Ciudad de México me parece el paraíso cuando eres joven. Cuando no tienes que trabajar. Hombre, claro. Cuando no tienes Y si que ir a tienes la mucho oficina. dinero, también. Claro, cuando no tienes que ir a la oficina y cuando tienes tiempo de disfrutar de sus museos y de su oferta cultural y a mí me parece una ciudad maravillosa y yo creo que siempre siempre va a ser parte de mi neurosis y siempre va a ser parte de mi monstruosidad, pero la amo con locura. O sea, me parece fascinante. Y extraño ciertas cosas, sin embargo, mi proceso de migración creo que inició ahí, cuando la dejé. Porque mi vida, cuando dejé de vivir en una ciudad grande, fue muy distinta. Y estuve lejos de mis amigos y lejos de mi familia, lejos de mi origen, ¿no? De cierta forma. Y luego me fui todavía más lejos, que fue el campo, en donde no puedes caminar entre las milpas, pero necesitas caminar 2 horas para llegar al pueblo. Entonces ya había sido otro trayecto que me había llevado un poco lejos, ¿no? Y al final eso también me hace pensar en lo que consideramos nuestra tierra. Tal vez mi tierra era la Ciudad de México caótica, demencial, frenética, llena de cultura y llena de vida, ¿no? Y también llena de cansancio, neurosis, contaminación, estrés. Entonces, tal vez mi proceso migratorio empezó en realidad cuando la dejé ahí. Y esto es para mí un poco una continuación de ese desplazamiento, ¿no? Entonces, no sé si la extraño. No lo sé todavía. Pregúntamela el próximo año. Exacto, tiempo al tiempo. ¿Tu plan o vuestro plan, el de tu familia, es quedarse en Teruel? ¿O en un futuro, bueno, a lo mejor volvemos a México? No lo sé. De momento sí, pero no sabemos si volveremos a nuestra casa en el campo, en ese lugar paradisíaco, que era muy complejo también. De momento sí, entonces pues uno va aprendiendo a tener pocas cosas y valorar mucho las pertenencias, porque no sabes cuándo las tienes que meter en una maleta, ¿no? Uh-huh. Y eso ha sido un gran un aprendizaje de esta migración, porque yo pensaba que tenía una casa, ya sabes, la Forever House, Sí. mi casa para siempre. Y la había empezado a llenar de los muebles y los cuadros y los libros y las cosas y las colchas que yo quería y los cojines que yo quería y tonterías. Y al final dejar eso atrás me hizo darme cuenta de que somos eso que nos cabe en las manos, ¿no? Somos lo que tenemos para compartir, que puede ser mucho o poco, no sé. Pero bueno, trae mucha ligereza tenerse que mudar, tenerse que a veces le damos demasiada importancia a las cosas materiales, ¿no? Sí, y creo que habrá personas que le den valores distintos a las cosas. El valor sentimental. Hoy estaba pensando, hay un libro que no traje, y yo pensé, ¿por qué no traje si era de mis libros favoritos? Que era un libro con toda la poesía de Dolores Castro. Y pensé, ¿por qué no lo traje? Y luego me di cuenta de que no lo traje porque era muy pesado. Y no podía traer todos los libros que yo quería. Y al final me traje los que no pesaban y que
cuyos contenidos me emocionan. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Bueno, habrá que esperar entonces a tu primer novela, ¿no? Pero si alguien quiere saber qué es lo que te inspira, qué es lo que escribes, tienes una, bueno, no sé si llamarlo web, blog, que es isadorabonilla.wordpress.com, ¿cierto? Sí. Sí, ese es un blog donde escribo realmente pequeños asomos de un diario. No hay mucho texto mío por ahí. Y la novela espero terminarla este año. Ya llevo un año diciendo eso, pero esta vez, este verano tengo ese compromiso. Uh-huh. Y bueno, también estoy escribiendo sin querer un libro de cuentos. Digo sin querer porque son cosas que me salen y que no las planeo, pero salen. Entonces ya tengo una docena de cuentos tal vez por trabajar para volver libro. Uh-huh. Y bueno, pues eso. Y la pintura también está yo lo veo como uno de mis pies, como algo que me permite hacer síntesis de la vida, de lo que voy sintiendo, de lo que voy pensando. Y el trabajo colectivo que es los talleres de arte y de imagen poética o de construcción del propio tema de trabajo, que es algo que hago más o menos cada 3 meses y está abierto al público y es un trabajo muy rico en donde escuchamos la historia de cada quien y vemos cuáles son sus temas que más les apasionan y entonces a partir del diálogo intentamos conjurar el sentido, ¿no? De lo que cada uno considera que puede ser su trabajo y el mensaje que quiere dar al mundo. Muchas veces termina siendo algo completamente alejado de lo que conscientemente buscamos, pero creo que eso es la riqueza del arte, que te lleva por sitios que no te imaginabas. Por caminos muy distintos. ¿Esto lo haces online o es presencial? Es online, sí. Espero poderlo hacer presencial aquí en Teruel este otoño, pero son online estos talleres. Oh, súper bien. Estaremos pendientes ahí de tus redes. Me encanta la definición que pones en tu web cuando te describes. La tengo aquí enfrente, la voy a leer. Cuido de una familia, de mí y de un jardín. Escribo cuando la vida de la casa sea quieta. Cocino para nutrir el alma y los sentidos. Bailo para retar la guerra y los desplomes. Pinto mundos imaginarios, porque sin los dedos y los pies bien vivos, la panza llena y el corazón contento, no podremos crear revolución, ni reconstruirnos, ni superar la guerra. Muy bonito, ¿eh? Pero aquí vamos, hay mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. ¿Ya se te había olvidado? Se me había olvidado de hecho estaba pensando, madre de Dios, ¿en dónde lo va a leer? Porque no sé cuál es. Bueno, es que luego en Twitter ahora X, tienes otra definición que ya llegaremos a ello. Lo que me doy cuenta es que te encanta la cocina, porque incluso estuve revisando algunos de tus escritos y hablas mucho de comida, de ingredientes, de lo que hay y no hay en España, de lo que hay y no hay en México, de lo que echas de menos y tal. Para ti la comida es muy importante. Sí, para mí la comida es un vínculo con la tierra, tal cual, porque la tierra al final es la que nos provee de vida, y esto dejamos de verlo porque pensamos que el plato se forma de lo que sale del refrigerador o se forma de lo que sale de la tienda, pero en realidad se forma en un sitio muy lejano y se forma gracias a personas que tienen mucha fuerza y que hoy en estos calores que tenemos ahora en España, están trabajando de sol a sol para que tengamos unos espárragos o para que tengamos una col, ¿no? Y creo que la comida es un tema de la vida que está cargado de política, de deseo. Creo que es un tema que nos conecta con el amor, en el sentido de lo vital, lo que nos recuerda a nuestra madre, lo que nos recuerda a nuestra familia. Y en esta búsqueda como de pensar en qué cosas pueden cambiar el mundo, a mí me gusta pensar que el deseo
el deseo, lo libidinal, lo que nos mueve hacia un sitio. No tiene que ser un sitio bueno o malo, pero el deseo nos mueve siempre hacia adelante, de alguna manera. A veces es el deseo de comprar un auto, a veces es el deseo de conocer a alguien, o es el deseo de ser bellos para encontrar a una persona, no sabemos, ¿no? Hay muchos deseos, pero hay un deseo primigenio que es el de nutrirnos, y este deseo está conectado con la tierra. Y algo que yo vi cuando llegamos aquí fue que lo primero que llegó de España hacia mí fue la comida, fue el plato. Entonces, de cierta forma, empecé a llegar gracias a eso, a ver de dónde venían sus ingredientes, dónde habían sido producidos, quiénes los habían producido. Bueno, ahí es todo un tema, pero además a mí me pasa algo que es que mi proceso de trabajo empieza cuando mi hija va al cole, y es cuando aprovecho para leer, y puedo leer más o menos 1 hora, 2 horas, y después tengo que organizar la vida, y organizar la vida es organizar lo que va a hacer la hija cuando vuelva, organizar lo que pasa en casa y organizar el mínimo tiempo que tengo en mi taller, ¿no? Ver qué bocetos estoy haciendo, si estoy haciendo bocetos, si más bien estoy escribiendo, y eso es un caos. Eso siempre es caótico, es problemático y es conflictivo. Pero cuando llego a la cocina, de alguna manera, tocar las cosas, cortar el pimiento, ver que se transforma en la olla y lo puedo transformar en una comida, me doy cuenta de que en ese momento tengo muchas ideas, pero muchas ideas. Y entonces para mí eso es un momento culminante en mi proceso creativo. Creo que quienes tengan mucho tiempo para trabajar artísticamente sabrán que es un proceso largo. Y cuando se es madre y además se cuida de una casa y tal, pues creo que ese proceso yo lo tengo que tejer con cosas que están a mi disposición, y una de ellas es la cocina. Entonces la cocina me permite hacer síntesis de las ideas, de mis ideas que pude tener caminando en la calle, caminando, si me voy al río que está muy cerca, y nada tiene sentido hasta que me pongo a cocinar y me siento, y en lo que se está cociendo algo estoy escribiendo, estoy tratando de tomar notas, ¿no? Entonces por eso la cocina es importante para mí, porque está cargada de hacer y está cargada de sentido, porque al final es la tierra, y eso me conecta con la vida. Completamente. Y siento que nos da potencia, no solo nos da energía para vivir, sino que hay belleza, hay sensaciones, hay sensorialidad, hay sensualidad, hay tacto, ¿no? Entonces esto creo que enriquece mucho la vida cotidiana. Y me encanta comer, entonces, ¿qué mejor? Te Sí, es muy importante. tengo una pregunta difícil. ¿Cuál es tu plato favorito aquí en España? Ay, en España, en México los chilaquiles, por supuesto, pero en Eso lo tienes, España, vamos, completamente segura. Chilaquiles, viva los chilaquiles. Pero en España, híjole, creo que la paella. buena elección. Tú sabes que hay puristas de la paella en Valencia que dicen Lo que vivo. si no es una paella valenciana, eso no es paella ni es nada. Hay incluso gente valenciana que no vive en Valencia y va a Valencia a por agua de Valencia, del grifo, para hacer la paella, porque dicen que es un ingrediente muy importante de la paella. Y tienen razón, tienen razón. Mi mejor amiga es valenciana, mi suegra es alicantina. No te voy a contar todo lo que Bueno, sucede. por supuesto, hay un conflicto. Porque, claro, sí, es muy interesante, pero es verdad que algo pasa con el agua y los arroces, y no te puedo explicar qué es, pero no lo puedes repetir en otro sitio. Eso es cierto. Bien, Sí. pues entonces si quieres una buena paella, tienes que ir a Valencia, no hay más. O Alicante. Tú estás Lo tengo que decir. queriendo quedar bien con... Es tu suegra, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, hay que barrer para casa, por supuesto. Muy bien. Lo que diga la señora de Alicante, por supuesto. Así es. Oye, entonces, hablamos de comida.
pero me gustaría hablar también de guerra, porque dices que bailas para retar la guerra. Si no tenemos la panza llena y el corazón contento, no podemos crear revolución, ni reconstruirnos, ni superar la guerra. A ti la guerra te afecta, pero no hablo de una guerra metafórica, hablo de una guerra real, ¿cierto? Claro, hay muchas guerras, ¿no? Están las que se baten en las ciudades, las guerras de ese tipo que tienen que ver con armamentos reales, con conflictos políticos, materiales muy concretos, y las guerras por las guerras en narcotráfico, que también son guerras reales, no son guerras en donde hay un ejército, sino que esa configuración bélica se da de otra manera. Pero también yo creo que hay una guerra ideológica y hay una guerra de sentido. Creo que la guerra ideológica tiene que ver hoy con cómo ciertas ideas son inoculadas en nosotros, y estas ideas se inoculan a partir de la incapacidad que se va a desarrollar, o que no va, más bien, que la humanidad va perdiendo ciertos códigos y va perdiendo cierta capacidad de comprender algunas cosas. Cuando perdemos esa capacidad de pensar, es muy fácil que nos inyecten una idea externa en un TikTok, en medio minuto, y que queramos tener una postura política solamente con ese pequeño gramo de información, ¿no? A ese tipo de guerras me refiero, que al final nos vamos convirtiendo un poco como en esos transmisores de esas balas de información que terminan afectando a grandes grupos humanos, o que terminan afectando a la ecología, ¿no? Que terminan teniendo efectos en ese ámbito. Yo creo que la danza, hablo de danza como una especie de imagen poética de lo que es el cuerpo, de lo que el capitalismo hace con nuestros cuerpos y cómo hace que nuestro deseo solamente pueda proyectarse hacia ciertas cosas, por ejemplo, hacia las cosas consumibles, hacia las cosas que cuestan dinero, ¿no? Y retrae nuestro deseo de las otras cosas que nos permiten ser críticos, retrae nuestro deseo de aprender, retrae o disminuye nuestro deseo de pensar a profundidad, de darnos tiempo de conversar con el otro, de enfrentarnos al que es diferente. Y cuando vamos perdiendo esta capacidad, somos blancos fáciles de uso de grupos, ¿no? Y creo que la danza es una manera de apropiarnos de nuestros cuerpos y de movilizarnos hacia la dicha. Hay una frase muy famosa que circula, que no recuerdo quién dijo, que habla de los cuerpos como los cuerpos tristes y lo fácil que es manipular a los cuerpos tristes, ¿no? Y a las personas tristes. Y bueno, yo creo que los jardines, la comida, la danza, todo lo que nos conecta con una sensorialidad viva y potente, nos permite hacernos artífices de nuestro propio destino, artífices de nuestro propio día a día. Nos permite diseñar nuestro deseo, saber qué es lo que deseamos, cómo nos gusta, qué es lo que sí nos hace felices, porque hay mucha infelicidad en muchas cosas. Me refiero, nos hacen trabajar mucho para comprar muchas cosas que al final no nos hacen felices, ¿no? Y sin embargo estamos funcionando en esta máquina y cada vez más rápido. Y en esta máquina, como Kafka, por ejemplo, habla en La Metamorfosis, nuestro cuerpo es lo primero que se transforma. Se transforma en un cuerpo que está cansado, que tiene que ir a trabajar, que tiene que funcionar, que tiene que dormir ciertas horas, que tiene que comer rápido, que tiene que... incluso se nos diseñan las maneras de descansar o las maneras de hacer ejercicio. Y es muy extraño para mí, por ejemplo, ver muchas personas en una sala de spinning, todos juntos, oliendo los sudores de todos, cuando aquí en España hay rutas de senderismo maravillosas, en donde te puedes perder por semanas y caminar con seguridad, y ahí tienes unos paisajes preciosos, ¿no? Y bueno, eso me hace plantearme preguntas. Al final yo no siento que yo tenga la respuesta, pero
pero creo que bailar, jugar, el arte, escribir nos permite hacer preguntas. No sé si responderlas. Es más divertido hacerlas. Tú lo sabes mejor que nadie. Lo que Efectivamente, haces. esto de hacer preguntas me encanta. Luego ya la respuesta, bueno, a lo mejor la tiene alguien más o simplemente no hay respuesta. Pero el que te hagas cuestionar la vida, el que te hagas cuestionar las cosas que damos por sentado, siempre viene bien. Oye, invito a la gente que nos está escuchando a que visiten tu Instagram. Ahí pueden ver tu arte, tus pinturas, tus fotos, lo que te inquieta, lo que te gusta. art.isadora.bonilla. Y si quieren conocer tu vertiente más política, entonces ahí tendrían que ir a Twitter, ahora X o Twitter. X, @Isadora Bonilla, tal cual. Y allí tu definición es atea, ecofeminista y decrecentista. Es así. Es así, aunque hoy mismo no estoy muy segura de la concisión de cada una de esas palabras. Me parece Ujú. que prefiero más jugar con la duda. Y además también tuve mucha influencia científica en el sentido del cuestionamiento, ¿no? Del cuestionamiento político, desde la lectura de lo social. Y creo que ahora estoy volviendo más a una parte, no lo quiero llamar mística, pero sí un poco más abierta. Abierta y en términos, por ejemplo, de pensar el arte como un proceso terapéutico o el arte como un proceso espiritual, que no tiene que ver con figuras religiosas y no tiene que ver con creencias específicas, sino con pensar el arte como una especie de grieta que se abre y que nos permite hacer preguntas. Eh, no me interesa como algo que pueda responderlas. Me refiero, por ejemplo, a pensar en la magia que hay en el ritual, en nuestros rituales cotidianos. ¿Qué rituales cotidianos tenemos? Y cuánto poder hay ahí en términos de qué es lo que esa concentración del ritual nos permite, qué nos permite, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva tener un pequeño ritual? El ritual de la escritura o el ritual de hacer ejercicio o el ritual de creer que hay una fuerza mayor que nos va a dar algún sentido, que nos va a contener. Yo creo que es necesario para el ser humano. Y no hablo de religión, pero sí hablo de ritualidad y de esta paz que nos da tener la sensación de que no tenemos las respuestas. Eh, la ciencia también es algo que me interesa mucho y me gusta mucho ese punto en el cual la ciencia consigue aceptar que todavía no sabe muchas cosas, que todavía hay que investigar un montón sobre la materia oscura y que hay que investigar un montón y probablemente no lo vamos a lograr porque las herramientas están ahí y están dando lo que dan y parece que no hay para más. Y este es un gran, es una conversación muy interesante que está teniendo hoy la ciencia, como ¿para qué estamos usando todo este conocimiento, no? A partir de este cuestionamiento de lo que parece certero, que es lo que nos ofrece la ciencia, yo quisiera preguntar, eh, si la ciencia no puede responder todas las preguntas y no nos va a dar tiempo porque cambio climático, o sea, no vamos a tener tiempo, es real, nuestra especie ya no tiene tanto chance, ¿no? Mi postura más bien es baila mientras puedas, porque esto está a punto de acabarse, entonces la música está a punto de ir. Nos Ya, vamos a ya extinguir. nos van a poner las golondrinas y mira, pásatela bien porque es lo que hay, ¿no? Pásatela bien y procura no hacer daño. Oye, Pero como me gusta hacer preguntas, tengo que explicar esto de las golondrinas. En México es una canción, ya, ¿no? Y se la ya. ponen a Es la una canción que gente. se pone Sí, cuando se va. cuéntalo tú, cuéntalo tú. Es una canción muy triste. Es una canción que te ponen en la fiesta cuando quieren que te vayas o cuando se acaba. Dicho de una forma chistosa, pero en realidad es una fiesta, es una canción, no sé si medio fúnebre, no lo sé. Puede Eh, ser, ¿no? Claro, habla esto se acaba. La vida se acaba. La gente se va. es así. Hay que disfrutar mientras puedas. Como dicen los Definitivamente. jardineros, disfrutemos mientras podamos. Me gusta la frase. Oye, ¿te gustan los juegos? Sí, Venga, pues vamos a jugar un sí. juego.
Yo te digo una palabra y tú Venga. respondes con una palabra, solo una, súper rápido. Ok, La primera que se te ocurra. Vale. ¿Lista? sí. Vamos a ello. Emoción, Sensualidad, lengua, dulce, ciudad, arquetípica, México, mi amor, entrevista, ocasional, enfermedad, anímica. sexo, Sí, gracias. muerte, Cuando sea, España, cuna, cultura, total, arte, indígena, salud, imperiosa, amistad, red, música, del alma, casa, color, familia, elección, vida, portal, libro, palmo, dolor, incierto, sueño, conectado, Teruel, imaginación, libertad, interna, guerra, interna, comida, mesa, suerte. maldita. Y la última, amor. Mm. Sol. Muy bien. Oye, piensas muy rápido, ¿eh? Sí, tenía tiempo de pensármelas más, porque dije, mira, que salga lo que tenga que salir ya. No, hombre, de eso se trata, de eso se trata. Navegar ahí en tu subconsciente. Oye, esta pregunta ya te la sabes. Nos tienes que recomendar un disco, una serie, un libro y una película. Vale, disco. No sé qué disco, porque hace mucho tiempo que no escucho discos enteros. Sí, esta pregunta es un poco viejuna, ¿sabes? Cuando había discos y los ponías enteros y tal, ahora con Spotify pues pones una canción y saltas a otra y tal. Pero ¿hay algún álbum que digas, es que este disco entero Sí, es maravilloso? Hay un álbum de... aquí lo debo tener. Ujú. Rosemary Stanley se llama, y el álbum se llama Birds on a Wire. Ok, suena a una buena recomendación. Es una, bueno, ella es cantante, pero además toca el cello y canta con otra, hay dos cantantes, ¿no? Entonces son dos cantantes con una chelista. El libro, sí que lo pensé, creo que el tema del podcast en general me hace pensar en estos puentes que se tienden entre... yo creo que en España y México, así como yo lo veo, ¿no? Y hay un libro que leí recientemente que se llama Ceniza, de Brenda Navarro, que habla sobre una cuidadora, bueno, una familia de una madre cuidadora y de un proceso migratorio. Es un tema muy interesante porque, como bien sabes, hay una población enorme de personas latinoamericanas que se están encargando de cuidar a las personas mayores aquí en España, ¿no? Ujú. Creo que es un libro precioso, se llama Ceniza, de Brenda Navarro. La serie es una con la que ahorita estoy flipadísima, Ajá. que se llama 6 Feet Under, no sé si ya la viste. No, está 6 Feet Under. está entre mis pendientes, pero ¿en qué plataforma la estás viendo? La estoy viendo en Netflix, Ah, es de HBO, fenomenal, sí, pero es sí. maravillosa. Es Mm. maravillosa, tiene unos planteamientos filosóficos maravillosos. Se trata de una familia de funerarios que tienen una funeraria, y es como este núcleo familiar disfuncional que habla de... Ahí está total disparidad entre el ambiente funerario con Los Ángeles, que es un ambiente súper festivo y tropical. Pues bueno, es el ambiente... Yo creo que la encuadraría en un estilo Southern Gothic, que sería como el gótico sureño, ¿no?, de Estados Unidos, esta especie de infierno o de oscuridad y malignidad adentro de un entorno tropical y natural y festivo, ¿no?, como serían Los Ángeles. Es muy chistosa, es un humor negro muy oscuro, muy oscuro. Ujú. Es muy buena. 6 Feet Under. Yo sé, además lo interesante es que es muy, muy antigua, pero mira, no sabía que ahora está en Netflix, o sea que bien, voy a correr a verla. Es
Es muy buena, es muy buena. Muy buena recomendación. ¿Y pelis, como dicen aquí? ¿Qué peli nos vas a recomendar? Ay, una peli, déjame pensar. Una película. Pues vi una que me gustó hace poco, creo que es del 99 o del 98, que se llama El talento de Mr. Ripley. Ujú. Sale Matt Damon y está basado en una novela de esta mujer que hace bestsellers cada 5 minutos, saca uno prácticamente. Bueno, no sé si ya se murió. Patricia Highsmith. Ujú. Está basado en un libro de Patricia Highsmith y me encanta. Es sobre cómo movemos las máscaras, cómo se mueve la máscara social en función del deseo, ¿no? Cómo nos mostramos según queremos que nos vean y lo que queremos obtener a partir de eso. Entonces es súper interesante. Mm. Y además la fotografía es muy bonita. ¿Sabes que viene una nueva versión? Hay una nueva Sí, versión. y sin embargo me quedo con la primera. La segunda, creo que la fotografía es muy bella, pero la fotografía se come el nudo de la historia. Y no sé si por ahí haya un guiño del director, pero la verdad es que la primera me ha encantado, porque además yo soy una fan de los años 90 y se nota que a pesar de que está ambientada en el pasado, eh, ves el ojo noventero en la película de Mr. Ripley. Lo ves. Sí que te gusta, ¿eh? Sí que te gusta. Oye, te tengo una pregunta esotérica. ¿Crees en la reencarnación? No, pero tampoco podría decir que no existe. O sea que estamos dudosos. Puede ser, puede que sí, puede que no. Puede que... No, yo creo que hay cosas que heredamos que no somos conscientes de dónde las hemos obtenido. Y creo que en ese sentido la conciencia humana puede que, yo qué sé, esta es una mente totalmente fantasiosa con la que estás hablando, entonces puede que broten paquetes de información como, como los envíos que hacen los microchips en el mundo digital, o no sé si ya hay algo súper más moderno. Pero no sé si del ser humano salen paquetes de información y esos paquetes de información de alguna manera se heredan y se captan y no sabes de dónde has obtenido algo, pero ha sido un paquete de información. Mm. Ahora, imagínate que llega el momento, dentro de muchos, muchos años, como dices tú, nos vamos a extinguir, nos van a poner las golondrinas, mueres, morimos, pero te dicen, oye, vas a reencarnar, vas a regresar a la Tierra, pero tienes que elegir hombre o mujer. ¿Qué elegirías? Mujer, Repetiría sin duda. sí, ¿Por qué? porque me ha gustado mucho, Lo has disfrutado, vamos. sí, lo he disfrutado, lo sigo disfrutando muchísimo. Ok. Ahora, estamos Así, llegando. creo que los Sí. judíos, no sé si los judíos son los que agradecen, ay, perdón, No, no dime, sé si los dime. judíos agradecen cada día que Dios les haya hecho hombres. Yo agradezco a la tierra todos los días que me haya hecho mujer. Gracias. Me gusta el planteamiento. Oye, tú que eres tan artista multidisciplinar, quiero saber tu opinión sobre esta cita de un filósofo y filólogo español que se llama Emilio Lledó. ¿Lo conoces? ¿No? Bueno, pues Lledó. Lledó. Sí, te invito a leer un poquito de él, te va a gustar mucho. Y esta cita generó el nombre del podcast. Quiero saber tú qué opinas sobre lo que él dice. Él dice que la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si necesitara justificar por qué escribir me parece lo más bello del mundo, creo que es porque poder reimaginar la vida con las palabras y podernos hacer de nuestras palabras y poder hacer arte con eso es poderle devolver al mundo una nueva oportunidad de crearse con otra visión. Y al final creo que la literatura es eso, es ese deseo humano de abrir ventanas, de crear nuevos mundos, de mirar hacia dónde, de dirigir la utopía, de construir la memoria, ¿no? De saber quiénes somos.
ayudarnos a construir nuestro propio relato del mundo nos ayuda también a saber hacia dónde queremos movernos. Y para esto las palabras son poderosísimas. Completamente de acuerdo. Oye, Isadora, qué interesante charlar contigo. Mil gracias por este ratito. Que ayer me decías por WhatsApp, uy, qué nervios, qué nervios. No ha sido para tanto, ¿eh? Ya. Sí, que me he puesto a pensar, ¿pero de qué voy a hablar? Y luego me pasa que no hay quien me calle. Ha estado fenomenal. Me ha gustado charlar contigo y conocerte, aunque sea vía Zoom. Antes de terminar, así como Patricia Mirenko, que es nuestra amiga en común, a quien le mandamos saluditos, espero que nos esté escuchando, más le vale. Más te vale, Patricia, más te vale, Por Patricia. favor, sí. Así como ella me recomendó charlar contigo, ¿tienes alguna persona que podamos entrevistar aquí en Lengua? Sí, se me ocurren 3. Perfecto. 3 son artistas y ¿te las digo quiénes son? Sí. Vale, pues una se llama Irene Sánchez, es una ceramista, filósofa, escritora que vive en Valencia, que sabe de arroces muy bien. Uh-huh. Otra se llama Heidi Moment, que es bailarina, coreógrafa y además es ilustradora y acaba de hacer su primer libro libro ilustrado y escrito por ella misma. Y la tercera se llama Ana Lilia Mena y ella es geógrafa y además hace trabajo comunitario y acaba de llegar también a España hará unos 2-3 años. Tienen unas historias muy interesantes. Creo que pueden hablar muy bien de los contrastes culturales, el intercambio, de la riqueza que nos trae el movimiento, ¿no? El desplazamiento. Y bueno, ellas son las que se me ocurren. Son mis casas en España, además. Las 3 son mis mejores amigas y con ellas tengo unas conversaciones muy interesantes, además. Son grandes conversadoras. Eso suena a mucha riqueza. Sí, por fortuna sí. Qué bien. Que eres afortunada, ¿eh? Sí, definitivamente. Contar con amigos que tengan esa riqueza intelectual, vamos a llamarlo así, no es fácil de encontrar, ¿eh? No, es básico. Es básico y para quienes somos autodidactos de cierta forma también es indispensable. Sí. Oye, Isadora, qué placer conocerte y charlar contigo. Si algún Gracias, día voy Jorge. a Teruel, Qué gusto. te avisaré. Y si vas a Madrid, avísame. Eres bienvenido. Te llevaré al casco medieval y te puedo llevar también a que conozcas el observatorio de Jabal. Uy, fenomenal. Eso suena muy interesante. Te voy a tomar la palabra. Eso es. Oye, encantado de Gracias. conocerte. Un beso enorme. Y saludos a todos también. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.